El aire fresco de la noche en Madrid me acariciaba la cara, o eso pensaba. En realidad, era el aire acondicionado del Rolls Royce, tan silencioso y pulcro que apenas se sentía. Afuera, la ciudad era un despliegue de luces, como si las estrellas hubieran bajado a bailar. Un coro lejano de aplausos y un murmullo que crecía y se hacía más agudo. Dentro, conmigo, José Ruiz me observaba. Su expresión, antes de acero forjado, ahora se suavizaba ligeramente. «¿Está bien, María?», me preguntó, su voz baja, casi inaudible sobre el motor que, para mí, era como el latido tranquilo de un animal gigante. Cerré los ojos un instante, dejando que mis hombros se relajaran. Hacía, no sé, 10 años, que no me permitía esa debilidad, esa pequeña pausa. «Me llamó una carga, José», dije, una risa áspera escapando de mi garganta, sin un ápice de humor. Una carga aburrida, sin pasión, si tan solo supiera. «Pronto lo sabrá, María», me aseguró, con esa calma que siempre me ha parecido casi sobrenatural. «Todo está en su lugar. Es increíble cómo la vida te trae hasta estos momentos, ¿verdad?» No era la primera vez que estaba en un coche como este, por supuesto. Toda mi vida ha sido una de lujo y discreción, pero esta vez era distinto. Cada vez que pienso en cómo llegué aquí, a este preciso instante, en este coche blindado que se siente como un refugio, mi cabeza da vueltas. Hay tanto que recordar y tanto que prefiero olvidar. Verán, mi historia real no empezó hace 10 años, cuando me casé con Carlos García. Ni siquiera cuando lo conocí en un proyecto en el barrio de La Latina, una de esas joyas arquitectónicas que yo estaba empeñada en rescatar y él, en mi ingenuidad, fingía querer desarrollar. No. Mi historia comenzó mucho antes, en la biblioteca de mi abuelo, el abuelo Miguel. Él no era solo un historiador, no. Él era el fundador del Fideicomiso Kensington. ¿Alguna vez han oído hablar de él? Probablemente no. La mejor forma de tener poder, decía el abuelo Miguel, es que nadie sepa que lo tienes. Nuestro imperio no hacía ruido. Construimos sobre la paciencia, la estrategia y la extraña habilidad de ver valor donde otros solo veían escombros, edificios abandonados, empresas en quiebra y sí, personas olvidadas. El abuelo Miguel me crió después de que mis padres murieran. Me enseñó a ver el mundo con la mente, no con los ojos. Mientras otras chicas de mi edad estaban en fiestas o aprendiendo a bailar sevillanas, yo estaba en reuniones de junta, sentada en silencio, absorbiendo cada palabra, mientras mi abuelo negociaba acuerdos multimillonarios. Me enseñó a leer un balance como una novela y a entender el complicado baile de la guerra corporativa. Mi pasión por la historia arquitectónica no era un capricho. Era la manifestación de sus enseñanzas. Ver la estructura oculta, la fuerza fundamental bajo una fachada desmoronada. Siempre me decía, «María, hija, no confíes en nadie que suene demasiado perfecto. La perfección no existe, es un disfraz. Y los mejores disfraces son los que te ciegan con su belleza». Él se refería a los viejos especuladores de propiedades. Pero ahora, mirando hacia atrás, ¿saben? Lo entiendo de otra manera. Cuando conocí a Carlos, yo gestionaba un proyecto de restauración de 20 millones de euros para el fideicomiso, aunque mi participación era, como siempre, anónima. Carlos era fascinante, ambicioso, audaz, con una visión que prometía comerse Madrid. Él vio algo en mí, sí, mi inteligencia, mi calma, pero lo interpretó mal. No lo vio como algo que respetar, sino como algo que poseer. Y yo, joven y anhelando una vida fuera del mundo dorado pero solitario de mi abuelo, caí.
El abuelo Miguel me lo advirtió. Ese hombre no quiere una compañera, mi niña. Quiere un cuadro bonito para colgar en su pared. Te enmarcará, te admirará y un día se aburrirá y te cambiará por uno nuevo. No lo escuché. Creí de verdad que podía ser ambas cosas. María Kensington, estratega brillante, y María García, esposa amorosa. Durante un tiempo lo fui. Durante el primer año de nuestro matrimonio, de forma anónima, le pasé información a Carlos. Guié su empresa, todavía incipiente, hacia acuerdos lucrativos, ayudándole a construir su imperio desde las sombras. Él atribuyó todos sus éxitos a su propio genio, sin cuestionar nunca los golpes de suerte o intuiciones que siempre daban frutos. Pero el abuelo Miguel murió 2 años después de mi boda y yo heredé el fideicomiso Kensington. Una fortuna tan vasta que el creciente imperio de Carlos se veía insignificante. La herencia se estructuró con la máxima discreción, administrada por una junta de leales que mi abuelo había elegido a dedo, liderada por el formidable José Ruiz. Fue entonces cuando Carlos empezó a cambiar. Con su éxito consolidado, su necesidad de mis encantadoras opiniones disminuyó. Empezó a sentir resentimiento por mi inteligencia, a menospreciar mis intereses. Quería un trofeo, no una consultora. Y así, por el bien de mi matrimonio, por la vida tranquila que creía desear, María Kensington empezó a desvanecerse. Guardé mi brillantez como un juego de cubiertos antiguos, sacándolo solo en secreto a altas horas de la noche, en mi estudio privado, desde donde seguía dirigiendo una de las empresas de inversión más poderosas del mundo a través de redes cifradas y intermediarios, todo bajo el sencillo y anónimo nombre de M. Kensington. Momentos como el de anoche me hacen recordar por qué el abuelo Miguel fue tan precavido, tan reservado con todo. No me acuerdo bien de la gala del Zenit. Fue en el Gran Soberano, un hotel de esos que gritan lujo y poder, en plena Gran Vía. O quizás era el Ritz, la verdad no sé si importa. Para mí, todo era una niebla. Yo, siempre un paso y medio detrás de Carlos, la hermosa pero silenciosa esposa, el accesorio, mi vestido, uno sencillo, azul marino, de un diseñador que a nadie le importaría, mi moño, sobrio, mis joyas, discretas, 10 años así, siendo la sombra. Estaba allí, sonriendo y asintiendo, como un autómata. Él, Carlos, brillaba. Lo premiaban como visionario del año y se regodeaba en la adulación como un rey. Entonces llegó Luis Ferrer, el anfitrión y un chismoso notorio. Carlos, cariño, un triunfo. Tu encantadora sombra te acompaña. Y la sonrisa de Carlos se hizo más ancha, pero no llegó a sus ojos fríos y grises. Es un testimonio a la tradición, Luis. Una esposa que apoya es el cimiento del éxito de cualquier gran hombre. Y me apretó el brazo, una pose cariñosa para el mundo, una mordaza de hierro para mí. Yo solo dije, felicidades, Carlos. Con la voz suave, apenas un murmullo. Me ignoró. Siempre lo hacía. Entonces apareció Ana Soto. Uf, la última indiscreción de Carlos. O la menos discreta para ser exactos. Los tabloides llevaban meses hablando de ellos. ¿Conocen ese tipo de situaciones? Sabes que está pasando, pero lo ignoras, o al menos intentas que parezca que sí. Ana se deslizó hacia Carlos, me ignoró por completo y le puso una mano perfectamente manicurada en el pecho. Connie, cariño, me has estado evitando. Ronroneó ella con una voz que llevaba una promesa implícita. El círculo de conversación se silenció. Todos miraban. Drama en vivo. Y Carlos,
Se hinchó de orgullo. Esto era su show, su momento de gloria. Me soltó la mano del brazo como si estuviera sucia. Se volvió hacia mí, su cara una máscara de falsa piedad. «Beatriz», dijo, con la voz alta para que todos la oyeran. El murmullo del salón se apagó. «Creo que es hora de terminar con esta farsa, ¿no?» El corazón me latía contra las costillas, un pájaro frenético atrapado. Lo miré. Mi máscara de placidez por fin se resquebrajaba. Sabía que esto llegaría, claro. Había sentido las placas tectónicas de nuestro matrimonio rozarse durante meses. Pero saber y experimentar son dos cosas distintas. La pura crueldad hecha aquí, delante de toda esa gente, me robó el aliento. «¿De qué hablas, Carlos?», logré decir, mi voz temblaba ligeramente. Él se rió, una risa corta, despectiva. «Ay, por favor, no juegues a la paloma herida. Es un acto cansado». Me hizo un vago gesto. «Mírate, eres una reliquia, un reemplazo. Necesito una mujer que brille, que esté a mi lado como igual en poder y presencia». Luego, dramáticamente, atrajo a Ana a su lado. Como Ana, ella entiende el mundo en que vivimos. No teme tomar lo que quiere. La humillación fue una fuerza física, aplastándome desde todos los ángulos. Cientos de ojos sobre mí. Algunos con lástima, otros con deleite, todos juzgando. Vi a David Mora, su socio, cruzar la sala. Un destello de disgusto en su rostro antes de apartar la mirada. «Nuestro matrimonio», continuó Carlos, su voz retumbando con una finalidad teatral, «ha sido un arreglo de negocios durante años. Y me temo, querida, que tu contrato ha expirado. Te has convertido en una carga aburrida, predecible, completamente desapasionada». Se inclinó. Su voz bajó a un susurro conspiratorio que era, de alguna manera, más venenoso que su proclama pública. «Mis abogados se pondrán en contacto mañana. No hagas una escena. Simplemente desvanece. Es lo que mejor se te da». Con eso me dio la espalda. Tomó la mano de Ana, la llevó a sus labios para un beso galante y la condujo hacia el escenario principal donde debía aceptar su premio. La multitud se abrió para ellos, un mar hipnotizado de susurros y expresiones de asombro. Me quedé sola en el espacio que habían abandonado. El círculo de mirones se rompió. Sus miembros se dispersaron como cucarachas ante la luz, ansiosos por propagar el chisme. Yo era una paria, una leprosa social. Los flashes de las cámaras, entes dirigidos a la pareja de poder, ahora se centraban únicamente en mí, capturando cada detalle de mi ejecución pública. Mi compostura, la presa cuidadosamente construida que había contenido una década de silenciosa desesperación, se desmoronaba. Una sola lágrima escapó, trazando un camino caliente y vergonzoso por mi mejilla. Sentí una mano en mi hombro y me encogí, girándome para ver a mi chofer, un hombre que había trabajado para nosotros durante 5 años, mirándome con profunda piedad. «Señora», dijo suavemente, aclarándose la garganta, «¿quiere que traiga el coche?» El coche, el Mercedes negro de Carlos, mi viaje a casa, a la mansión vacía que había sido mi prisión. La idea era insoportable. Irse así como un objeto descartado era validar todo lo que acababa de decir de mí. Respiré hondo y tembloroso, enderecé la espalda y me limpié la lágrima con el dorso de la mano. Mis ojos, que habían estado bajos y vacíos durante tanto tiempo, de repente se encendieron con un fuego frío y claro. «No, Tomás», dije, mi voz increíblemente tranquila y firme. «No será necesario». Aparté la mirada del chofer compasivo y la dirigí hacia la gran entrada del hotel, justo cuando Carlos subía al escenario.
entre una ronda de aplausos atronadores e hipócritas. Miré la alfombra roja, la multitud de reporteros y paparazzi todavía agrupados afuera, hambrientos por la próxima gran llegada. Y justo en ese momento, llegó la atención colectiva de los paparazzi, que se estaban deleitando con los restos de mi humillación, fue repentinamente arrancada. Un nuevo sonido cortó la noche de la ciudad, un ronroneo bajo y seguro que hablaba de un poder y una ingeniería sin igual. No era el rugido agresivo de un Lamborghini ni el gemido agudo de un Ferrari. Era más suave, más profundo, más profundo. Era el sonido del dinero antiguo, de la autoridad silenciosa. Un vehículo se detuvo en la acera, moviéndose con una lentitud regia que exigía atención. Era un Rolls-Royce Phantom, pero no cualquier Phantom. Este era un modelo hecho a medida, pintado en un tono de azul medianoche tan profundo que parecía beber la luz a su alrededor. El acabado era impecable. Los detalles cromados brillaban como plata líquida bajo las luces de la calle. Su icónico ornamento del espíritu del éxtasis parecía abrirse camino por el aire mismo. Esto no era un coche, era una declaración. Hizo que cualquier otro vehículo de lujo en la calle pareciera un juguete barato. Un silencio cayó sobre los reporteros. Empezaron los susurros. ¿Quién era este? Nadie en la lista de invitados tenía previsto llegar en semejante vehículo. Los multimillonarios de la tecnología, los magnates del petróleo, las leyendas de Hollywood, todos estaban contabilizados. Este era alguien nuevo, alguien más importante. Dentro del salón de baile, el discurso de agradecimiento de Carlos comenzó a flaquear. Los invitados más cercanos a la entrada giraban la cabeza. Su curiosidad se disparaba por la conmoción exterior. Incluso desde el escenario, sosteniendo su pesado premio de cristal, Carlos pudo sentir el cambio en la energía de la sala. Le estaban robando su público. La molestia apareció en su rostro. Yo permanecí perfectamente quieta, una estatua en el ojo de la tormenta. Mi mirada estaba fija en el vehículo exterior, mi expresión ilegible, como un lago en calma después de una violenta tempestad. El Rolls Royce se detuvo en un silencio perfecto. El chófer, vestido con un uniforme impecable, gris oscuro, salió por el lado del conductor y se movió con rápida eficiencia hacia la puerta trasera del pasajero. Pero no la abrió. Se quedó atento, esperando. En cambio, la otra puerta trasera se abrió. Salió un hombre que era el equivalente humano del coche en el que había llegado. Tenía unos 60 años, con una melena de cabello plateado distinguida y un rostro que hablaba de una inteligencia aguda y una tolerancia cero hacia la tontería. Llevaba un traje de Savile Row que, aunque sobrio, gritaba su precio. Este era el señor José Ruiz, un hombre cuyo nombre era una leyenda en las más altas esferas del derecho corporativo y la inversión de capital privado, aunque era tan discreto y poderoso que su rostro era conocido por unos pocos elegidos. Cerró la puerta detrás de él con un golpe sólido y definitivo. Escaneó a la multitud de reporteros con una mirada de desdén fulminante, y ellos instintivamente retrocedieron un paso, bajando momentáneamente sus cámaras. Se ajustó los gemelos, sus movimientos precisos y deliberados, y luego comenzó a caminar hacia la entrada del salón de baile, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido en la lujosa alfombra roja. El jefe de seguridad del hotel, un hombre fornido llamado Peterson, se movió para interceptarlo. «Señor, lo siento, este es un evento privado». Su nombre, José Ruiz, ni siquiera detuvo su paso. Miró más allá del guardia como si fuera un mueble. «No estoy aquí para el evento. Estoy aquí por mi empleadora». Sus ojos recorrieron el opulento vestíbulo y encontraron su objetivo. Aterrizaron en mí.
Todo el vestíbulo, que había estado zumbando con chismes sobre la implosión de los García, quedó completamente en silencio. Todos los ojos siguieron la mirada de José. Lo vieron mirar más allá de los titanes de la industria, más allá de la élite de la sociedad, más allá del propio alcalde, y fijar su atención en la esposa desechada, la mujer invisible, parada sola en su sencillo vestido azul marino. José caminó directamente hacia mí. Se detuvo a unos respetuosos 60 centímetros frente a mí y me hizo una ligera y formal reverencia. El gesto era de profunda deferencia, del tipo que un consejero le da a su monarca. «Señora Kensington», dijo, su voz, un barítono rico y claro, se extendió por el espacio repentinamente silencioso. «Disculpe la demora. El tráfico en el lado oeste estaba más congestionado de lo previsto. ¿Está lista para proceder?» El nombre quedó flotando en el aire, un rompecabezas que todos trataban desesperadamente de resolver. Kensington. ¿Quién era Kensington? Yo por fin me moví. Los últimos vestigios de la esposa tímida y rota se desprendieron de mí como una piel. Cuando miré a José, mis ojos estaban afilados, mi postura dominante. Ya no era María García, la sombra. Era alguien completamente diferente. «Está bien, José», respondí. Mi voz poseía ahora una resonancia y una autoridad que nadie en esa sala me había oído jamás. Mi negocio aquí concluyó más rápido de lo que esperaba. En el escenario, Carlos García se congeló a mitad de frase. Su discurso sobre el crecimiento futuro y el dominio del mercado murió en sus labios. Se quedó boquiabierto, la boca ligeramente abierta, ante la escena que se desarrollaba en la entrada. Vio el coche, vio al imponente hombre, los vio hablar con su Beatriz. No le cuadraba. Su cerebro se esforzó por darle sentido a aquel cuadro imposible. José me ofreció su brazo. «Los miembros de la Junta de la Bolsa de Tokio han llegado. La esperan en la suite celestial». Coloqué mi mano en su brazo. «Excelente. No los hagamos esperar». Juntos nos dimos la vuelta y empezamos a caminar hacia la salida. Ya no éramos un hombre y una mujer desechada, sino una reina y su consejero de mayor confianza. La multitud de élites se abrió instintivamente para nosotros, su asombro y confusión palpables. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde sacó la esposa de Carlos, tan ratonil, un Rolls Royce a medida y un asesor que irradiaba más poder que cualquiera en la sala? ¿Y qué era eso de los miembros de la Junta de Tokio? Al pasar al pie del escenario me detuve. Giré la cabeza y miré a mi marido por primera vez desde que me había despreciado. No parecía enfadada, no parecía herida. Lo miré con una evaluación fría y distante, como un científico podría mirar una muestra bajo el microscopio. Le dediqué una pequeña y enigmática sonrisa. Una sonrisa que guardaba 10 años de secretos, una década de planificación silenciosa. Una sonrisa que decía: «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Luego me di la vuelta y seguí caminando, dejando a Carlos en el escenario con su premio visionario del año, que de repente se sentía como un pedazo de cristal inútil en su mano. Los aplausos habían cesado. Todos los ojos en la sala estaban ahora puestos en su esposa invisible, aburrida y una carga. Observó, completamente estupefacto, cómo José Ruiz me abría la puerta del Rolls Royce azul medianoche. Me deslicé en el lujoso interior de cuero sin mirar atrás. José entró por el otro lado. La puerta se cerró con ese mismo y satisfactorio golpe de cámara acorazada. El coche ronroneó y se alejó de la acera, desapareciendo en la noche de la ciudad con la silenciosa confianza de un depredador que abandona la escena de una caza exitosa. Carlos García quedó solo en su escenario de triunfo, completa,
y totalmente eclipsado. La humillación que tan cuidadosamente había orquestado para su esposa, en cuestión de segundos, había rebotado y lo había golpeado con la fuerza de una bola de demolición. La gala estaba arruinada, su momento había terminado, y una pregunta aterradora y desgarradora comenzó a formarse en su mente. ¿Con quién diablos había estado casado durante los últimos 10 años? El descubrimiento de la primera infidelidad de Carlos, hace 4 años, había sido el punto de inflexión. No fue la traición lo que me rompió el corazón. Fue la constatación de que mi abuelo tenía razón. Yo era solo un cuadro en su pared, y él ya estaba buscando uno nuevo. Pero no lloré, no lo confronté. El abuelo Miguel me había enseñado que la venganza es un plato que se sirve frío, en bandeja de plata, en un foro público y con devastadoras consecuencias financieras. Así que empecé a planear. Mi primer paso fue usar los inmensos recursos del fideicomiso para investigar cada faceta de la vida y el negocio de Carlos. Descubrí que sus finanzas eran un castillo de naipes construido sobre préstamos arriesgados y valoraciones infladas. Su proyecto Torre Horizonte, la joya de su corona, estaba apalancado al máximo. Necesitaba desesperadamente una inyección masiva de capital y llevaba meses cortejando a un misterioso inversor extranjero. Ese inversor, por supuesto, era M. Kensington. El segundo movimiento fue Ana Soto. La encontré durante una inmersión profunda en los gastos de Carlos. Ana estaba endeudada y tenía una inteligencia ambiciosa y feroz que Carlos confundió con simple codicia. Yo, a través de un tercero, le hice una oferta que no pudo rechazar: un fideicomiso multimillonario y un contrato de modelaje legítimo a cambio de convertirse en mis ojos y oídos. Ana debía interpretar el papel de amante devota mientras me pasaba cada charla de almohada de Carlos, cada plan de negocio secreto, cada llamada telefónica nocturna de pánico. Fue Ana quien confirmó cuán precaria era la situación financiera de Carlos. Fue Ana quien informó que Carlos planeaba divorciarse públicamente de mí en la gala, creyendo que el escándalo y su nueva adquisición lo harían parecer más viril y poderoso para los inversores que intentaba seducir. Es decir, para mí. Comentario personal. A ver, parando un segundo aquí, entiendo que esto suena ¿excesivo? ¿Maquiavélico? Quizás sí. Cuando lo cuento así suena hasta surrealista, pero es que la situación en sí era una barbaridad. Llevaba 10 años viviendo una mentira, viendo cómo la persona que decía amarme me iba borrando, trozo a trozo. Un hombre que no tiene reparo en humillar públicamente a su esposa delante de toda la jet set. No estamos hablando de un tipo con un desliz. Hablamos de alguien que planificó la destrucción de la reputación de otro ser humano, por puro ego. ¿Qué haces con alguien así? ¿Te vas a casa llorando? ¿Te metes en terapia para aceptar que te han tratado como una alfombra? En mi mundo, en el mundo que me enseñó mi abuelo, eso no es una opción. Tienes que protegerte, proteger lo que es tuyo. Y si para eso tienes que ser más fría y calculadora que la persona que te atacó, entonces lo eres. ¿Realmente había otra opción que no fuera desvanecerme? Que fuera borrarme del mapa como él quería. En mi cabeza, y mira que le di vueltas, no. Yo tenía que luchar. Y la lucha tenía que ser de la forma más efectiva posible. Se lo debía a mí misma. Comentario personal. La última pieza fue la gala en sí. Yo orquesté toda la noche. Usando mi influencia como Emma Kensington, presioné al comité del evento para asegurar que Carlos ganara el premio al Visionario del Año, inflando su ego hasta su punto más espectacular y vulnerable. Sabía que no podría resistirse a un escenario tan perfecto para su gran traición.
Ana cumplió su papel admirablemente, me comentó José, sacándome de mi ensimismamiento mientras revisaba un mensaje en su teléfono. Ya ha transferido las grabaciones de las llamadas telefónicas recientes del señor García. Parece que intentaba vender en corto acciones de una empresa rival utilizando información privilegiada. La CNMV estará muy interesada. Asentí con fría satisfacción. Siempre fue descuidado cuando se volvía arrogante. El Rolls Royce no fue a la suite celestial. No había miembros de la Junta de Tokio. Esa era simplemente una línea para el teatro del salón de baile. En cambio, el coche serpenteó por las calles de Madrid hasta que se detuvo frente a una magnífica casa restaurada en el barrio de Salamanca, el distrito histórico más exclusivo de la ciudad. Este era mi hogar. No la fría mansión modernista que compartía con Carlos, sino un edificio que yo había comprado y restaurado personalmente hace años. Mi primer acto secreto de desafío. Era mi santuario, mi sala de guerra. Dentro, un equipo esperaba. Analistas, abogados y expertos en relaciones públicas levantaron la vista de un banco de monitores cuando entré. Las pantallas estaban llenas de flujos de datos, cotizaciones bursátiles y noticias, todo siguiendo las consecuencias de la gala. Una joven con auriculares se acercó apresuradamente. Señora Kensington, los informes iniciales están llegando. Mujer misteriosa eclipsa a García. Impactante salida de la esposa de García. La narrativa está cambiando completamente a su favor. Ahora la estamos amplificando a través de nuestras redes asociadas. Me quité el sencillo chal que acompañaba mi vestido azul marino. Debajo, el vestido era un lienzo. Mi equipo, mi armadura. ¿Cuál es el estado de las acciones de García Holdings en las operaciones fuera de horario? Un hombre en un gran monitor respondió, ya ha bajado un 9% solo por los rumores. Cuando los mercados abran en Tokio, en 2 horas, sus posiciones cortas se activarán. Para cuando Nueva York despierte, su patrimonio neto se habrá reducido a la mitad. Caminé hacia la gran ventana con vistas a la tranquila calle arbolada. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Durante 10 años, había vivido en las sombras, dejando que un hombre inferior se atribuyera mi intelecto y disminuyera mi valía. Había interpretado el papel de fantasma, de sustituta, de carga. No más. José, dije, mi voz resonando con una claridad recién descubierta. Prepara la oferta. Quiero comprar la participación mayoritaria en García Holdings. José sonrió. Ya la tengo redactada. Supongo que desea comprarla con un descuento significativo. Miré un taxi solitario que circulaba por la calle de abajo. No, respondí. Quiero comprarla por una miseria. No solo estoy recuperando mi vida, José. Estoy recuperando mi ciudad y lo haré usando las ruinas del imperio que él creyó construir. La arquitecta estaba finalmente lista para desvelar su propio diseño. Mientras tanto, Carlos no había dormido. Después de bajar del escenario aturdido, los reporteros lo habían acorralado. ¿Quién era ese hombre, señor García? ¿Qué es Kensington? ¿Su esposa lo deja por alguien más rico? Él se había abierto paso entre ellos, con el rostro como una máscara, y había huido. Sus llamadas al teléfono de María daban directamente a un mensaje de desconexión. El rastreador GPS de su coche mostraba que no se había movido del garaje del hotel. Ella había desaparecido. Caminaba por su oficina como un animal enjaulado. El premio de cristal de la gala yacía en el borde de su enorme escritorio de caoba, burlándose de él. Su triunfo se había convertido en cenizas en su boca. El intercomunicador zumbó, sobresaltándolo. Señor García, la voz nerviosa de su asistente crepitó.
El señor Mora está aquí para verlo. Dice que es urgente. Hazlo pasar, ladró Carlos. David Mora entró, con el rostro sombrío. David era su socio, el hombre de números, sensato y cauto, frente al visionario atrevido que era Carlos. También era lo más parecido a un amigo que Carlos tenía, aunque su relación se construía más sobre el beneficio mutuo que sobre un afecto genuino. «Vaya desastre», dijo David sin preámbulos, mientras se aflojaba la corbata. «La Junta está en pánico. Nuestros principales prestamistas ya han convocado una reunión de emergencia para esta tarde. El chismorreo de la gala está por todas partes y la incertidumbre está asustando al mercado. Nuestras acciones antes de la apertura están en caída libre». Carlos hizo un gesto despectivo con la mano. «Es una riña doméstica, David. Pasará. Lanzaré un comunicado. Diremos que tuvo una crisis, que está emocionalmente inestable. Controlaremos la narrativa». David lo miró fijamente. Una exhalación. «¿Una crisis? Carlos, ¿viste ese coche? ¿Viste al hombre con el que estaba? Ese era José Ruiz». El nombre no le dijo nada a Carlos. «¿Quién?» «José Ruiz», repitió David, su voz tensa por la incredulidad ante la ignorancia de Carlos. «Es el abogado principal y el operador principal del fideicomiso Kensington. Es un fantasma, una leyenda. Administra una de las empresas de capital privado más poderosas y secretas del planeta. Operan con total anonimato. Si aparece en persona, es porque algo monumental está sucediendo». Un escalofrío comenzó a calarle los huesos a Carlos, mucho más frío que la resaca del champán que había bebido en celebración. «Fideicomiso Kensington. ¿Qué tiene que ver eso con María?» «No lo sé, pero ese es el nombre con el que la llamó, ¿no? Señora Kensington». Antes de que Carlos pudiera procesar esto, su asistente zumbó de nuevo. Su voz ahora temblaba de pánico. «Señor, tiene una visita. Un señor Ruiz. Dice que tiene una cita». Carlos y David intercambiaron una mirada de horror atónito. «No tengo una cita con ningún...» Carlos comenzó, pero era demasiado tarde. Las dobles puertas de su oficina se abrieron de golpe. José Ruiz entró con paso firme, flanqueado por dos jóvenes asociados con trajes impecables que llevaban maletines. Se movía con una gracia depredadora y sin prisa, sus ojos recorriendo la opulenta oficina con un atisbo de diversión, como si fuera la sala de juegos de un niño. «Señor García», dijo José, su voz tan suave y dura como el mármol. «Gracias por recibirnos. Soy José Ruiz. Represento los intereses de Mo Kensington». El nombre golpeó a Carlos como un puñetazo físico. M. Kensington, el misterioso, absurdamente rico inversor extranjero que había estado cortejando desesperadamente durante los últimos 6 meses. El inversor que era la última y única esperanza para salvar el proyecto sobreapalancado de la Torre Horizonte y, por extensión, toda su empresa. Había estado tan cerca de cerrar el trato, una inyección de capital de 500 millones de euros que resolvería todos sus problemas. Usted representa a M. Kensington», balbuceó Carlos, tratando de recuperar el equilibrio. Se enderezó la corbata, hinchando el pecho en un intento desesperado de proyectar la autoridad que sentía que se le escapaba rápidamente. «Bueno, es un placer conocerlo por fin. Esperaba noticias de su gente hoy para finalizar nuestro acuerdo». Los labios de José se curvaron en una sonrisa que no tenía calidez. «Nuestro acuerdo es, de hecho, lo que vengo a discutir. Sin embargo, los términos han cambiado». Colocó su maletín sobre el escritorio de Carlos y lo abrió con un clic preciso. M. Kensington ha estado monitoreando de cerca el rendimiento y el liderazgo de García Holdings, y a la luz de los acontecimientos recientes, tanto profesionales como personales,
Nuestra confianza en su administración se ha visto fatalmente socavada. Del maletín sacó un único documento elegantemente encuadernado y lo deslizó sobre la pulida caoba. Esto no es una propuesta de financiación, señor García. Esta es una oferta de compra. Carlos miró el documento como si fuera una serpiente. Lo agarró, sus manos temblaban ligeramente, sus dos ojos recorrieron la primera página, su rostro palideciendo con cada palabra que leía. El fideicomiso Kensington, en nombre de su principal, Emma Kensington, ofrecía comprar una participación controladora del 51% en García Holdings. El precio de la oferta no solo era bajo, era insultante. Era una fracción del valor de mercado de la empresa del día anterior. Era el precio de un depredador ofrecido por un animal herido. «Esto es ridículo», explotó Carlos, golpeando la propuesta sobre el escritorio. «Esto es un ultraje. Teníamos un trato. No pueden simplemente...» «Tuvimos una discusión preliminar», lo corrigió José con frialdad. «Nada fue firmado. Y desde esa discusión, nuestra diligencia debida ha descubierto irregularidades». Asintió a uno de sus asociados, quien abrió otro maletín. «Valoraciones fraudulentas de activos, prácticas contables cuestionables, sin mencionar una investigación pendiente de la CNMV por uso de información privilegiada. Tenemos un expediente bastante completo». David Mora parecía que iba a vomitar. Se hundió en una de las sillas de cuero, con el rostro ceniciento. Sabía de la contabilidad creativa, los atajos que habían tomado. Había advertido a Carlos. Carlos sintió que las paredes de su oficina, su fortaleza del piso 80, se cerraban. Estaba atrapado. Miró desde el rostro implacable de José al documento condenatorio sobre su escritorio. Una pregunta gritó en su mente. «¿Quién?», gruñó inclinándose sobre su escritorio, su voz una amenaza baja. «¿Quién es M. Kensington? ¿Quién me está haciendo esto?». José Ruiz permitió que el silencio se alargara, llenando la sala con la furia impotente de Carlos. Saboreó el momento, la culminación de un plan de 4 años. «Creo que la conoce», dijo suavemente. «Usted la llamó predecible, aburrida, una carga». La verdad golpeó a Carlos, no como un amanecer, sino como un edificio derrumbándose sobre él. La sangre se le fue de la cara, dejando una máscara de puro y absoluto shock. M. Kensington, María, su María, la mujer ratonil y callada que había desechado como basura. El intercomunicador zumbó por tercera vez. La voz de su asistente era apenas un susurro. «Señor García, su madre, doña Carmen García, está en la línea 1. Dice que las cuentas familiares han sido congeladas». José Ruiz simplemente sonrió. «Ah, sí, eso lo hicimos hace 1 hora. Colateral. Todo estaba en el acuerdo prenupcial que él le hizo firmar, el que sus propios abogados redactaron para proteger sus activos». Miró directamente a Carlos, sus ojos brillando con triunfo. «Su esposa, señor García, es una lectora muy meticulosa de la letra pequeña». Carlos García, el visionario del año, el rey del perfil de la ciudad, finalmente comprendió. No solo se había divorciado de su esposa, había declarado la guerra a una emperatriz y acababa de descubrir que no estaba armado con nada más que un tenedor de plástico. Se derrumbó en su silla, la vista de miles de millones de euros desde su ventana. De repente, parecía un camino muy, muy largo hacia abajo. Cambio de perspectiva. David Mora. No sé, para mí, cuando José Ruiz se fue, dejando a Carlos en la estupefacción más absoluta, fue como ver un castillo de naipes derrumbarse a cámara lenta. Siempre supe que Carlos era un riesgo.
Lo admiraba, sí, su arrojo, pero siempre fui el que miraba los números, el que veía las grietas en el muro. Carlos creía que éramos amigos, supongo, o al menos compañeros, pero yo siempre sentí un respeto, silencioso por María. No la veía como él, la veía observando, asimilando, y cómo la trataba él me dejaba un regusto amargo. Esa tarde, después de que el mercado se desmoronara, de ver el pánico en los rostros de los empleados que dependían de nosotros, supe que no podía quedarme al lado de Carlos. No era lealtad, era suicidio. Y algo más. Sentía que el hombre que había humillado a María no merecía salir impune. Era una batalla perdida, pero había que salvar lo que se pudiera. Y tal vez, solo tal vez, podía ayudar a María a construir algo mejor. No la conocía realmente, pero de alguna manera intuía que ella no era como Carlos. Había algo más. Cambio de perspectiva. La prensa, que había festejado su humillación un día antes, ahora la aclamaba como una estratega brillante, un icono feminista, una vengadora corporativa. Su rostro aparecía en la portada de todas las revistas financieras. Su historia encabezaba cada noticiero. No solo había controlado la narrativa, como Carlos había planeado arrogantemente hacer, sino que se había convertido en la narrativa. Desde mi centro de mando en la casa restaurada, dirigí el asalto con precisión quirúrgica. No concedí una sola entrevista. No necesitaba hacerlo. Las acciones del fideicomiso Kensington hablaban por sí solas. Ejecutamos una clásica maniobra de abrazo de oso, haciendo pública la oferta insultantemente baja mientras liberábamos simultáneamente información dañina seleccionada sobre la inestabilidad financiera de García Holdings a los influyentes clave del mercado. Las acciones, ya heridas, se desangraron en valor. Los inversores entraron en pánico. Los prestamistas que una vez se habían atropellado para financiar los proyectos de Carlos, ahora reclamaban sus préstamos. Carlos, mientras tanto, estaba en un estado de pánico creciente. Su primera reacción fue la negación, seguida de la rabia. Salió de su oficina después de que José Ruiz se fuera, gritando a su asistente, jurando luchar contra esto, aplastarme. Llamó a sus abogados solo para que le dijeran que el acuerdo prenupcial que él me había impuesto era de hierro. Tenía una cláusula que él nunca se había molestado en leer de cerca, que establecía que en caso de infidelidad pública que llevara a un divorcio, cualquier activo mezclado o apalancado contra la propiedad compartida estaría sujeto a revisión y posible incautación por parte de la propiedad de la parte no ofensora. Sus abogados habían asumido que mi patrimonio era insignificante. No tenían idea de que era el fideicomiso Kensington. Yo había usado su propia arma contra él. Su siguiente llamada fue a su madre. Doña Carmen García era una mujer formidable, una magnolia de acero que creía que el nombre García era sacrosanto. Siempre me había tratado con una condescendencia apenas disimulada, viéndome como una adición bonita, pero común a su dinastía. «Esto es un ultraje», chilló doña Carmen por teléfono. «Esa don nadie está congelando mis cuentas. Las que me dejó tu padre. Vas a donde sea que se esconda y terminas con esta tontería ahora mismo. Carlos, recuérdale su lugar». Impulsado por la furia de su madre, Carlos condujo a la mansión que habíamos compartido, pensando que podría confrontarme allí. Encontró las cerraduras cambiadas. Un equipo de seguridad privado, educado pero inamovible, estaba en las puertas. Le informaron que esta propiedad era ahora de mi única propiedad, de Madame Kensington, según los términos del prenupcial, ya que la hipoteca se había asegurado utilizando una cuenta conjunta. Se le negó la entrada a su propia casa. La desesperación comenzó a instalarse.
Intentó movilizar a sus aliados en la junta, pero encontró su apoyo evaporándose. David Mora, su propio socio, ahora estaba distante y poco comprometido. David había pasado la noche anterior haciendo su propia investigación sobre el fideicomiso Kensington, y la magnitud de su poder lo había dejado sin aliento y aterrorizado. Había albergado un respeto silencioso por mí, percibiendo una aguda inteligencia bajo mi exterior plácido. Había visto cómo Carlos me trataba, y aunque nunca había interferido, le había dejado un sabor amargo. Esta no era una pelea que pudieran ganar, era un ajuste de cuentas que se merecían. Finalmente, Carlos hizo lo único que juró que nunca haría. Se humilló. Consiguió mi nuevo número de un conocido común y me llamó. Respondí al segundo timbrazo, mi voz tranquila y fría. Carlos. No una pregunta, sino una afirmación. María, vea, por favor, comenzó él, el acto desconocido de suplicar sintiéndose como ácido en su garganta. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Esta es nuestra vida, nuestra historia. La estás destruyendo. No estoy destruyendo nada, Carlos. Respondí, mi voz serena. Estoy renovando. Tú construiste una casa sobre cimientos podridos. Simplemente estoy limpiando el solar para una nueva construcción. Esto es por la gala, ¿verdad? Por Ana, presionó desesperadamente, buscando una salida. Lo siento. Vale, fui un tonto arrogante. Estaba tratando de impresionar a los inversores. Nuestros inversores, resulta que podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos volver a armar la empresa. Una risa suave y sin alegría se escuchó a través del teléfono. ¿Terapia? ¿Crees que esto se puede arreglar con terapia? Esto nunca fue por Ana, Carlos. Ella fue una transacción comercial. Esto es por 10 años de asfixia. 10 años de que me despidieras, me menospreciaras y sistemáticamente borraras cada parte de mí que no fuera un reflejo tuyo. No solo me engañaste, Carlos, intentaste aniquilarme. Simplemente no fuiste muy bueno en eso. Su desesperación se agrió de nuevo en ira. ¿Crees que puedes dirigir mi empresa? Tú que pasaste la última década planeando almuerzos, la llevarás a la ruina. Ahí te equivocas, dije, y casi pude escuchar la sonrisa en mi voz. Verás, mientras planeaba esos almuerzos, también gestionaba una cartera global valorada en 50 veces lo que tu pequeño imperio inmobiliario podría aspirar a ser. Mientras elegía tus corbatas, orquestaba adquisiciones hostiles en el mercado asiático. Mientras sonreía en silencio a tu lado, aprendía cada una de tus debilidades. No tenías una esposa, Carlos. Tenías a una maestra estratega viviendo en tu casa y fuiste demasiado arrogante para verlo. La llamada terminó. Carlos quedó en un silencio aturdido. El alcance total de su error de cálculo se le venía encima. Con la lealtad de David Moore asegurada y el libro secreto en mi poder, tenía toda la munición que necesitaba. El libro era una caja de Pandora de fechorías corporativas, detallando desde sobornos hasta el uso deliberado y peligroso de materiales de calidad inferior en la Torre Horizonte. Era suficiente para enviar a Carlos a prisión durante décadas. Pero no lo quería en prisión. Quería algo más exhaustivo, un espectáculo público donde se viera obligado a desmantelar su propio legado, pieza por dolorosa pieza. José Ruiz redactó la oferta final, una obra maestra de trampa legal. En la superficie parecía un salvavidas. El fideicomiso Kensington compraría el proyecto de la Torre Horizonte, inyectando a García Holdings suficiente capital para estabilizarla. A cambio,
Carlos renunciaría como CEO, evitando la ruina financiera y los cargos criminales con un cómodo paquete de indemnización. La trampa estaba enterrada en la letra pequeña. Al firmar, Carlos se comprometía legalmente a presidir una rueda de prensa final y a dar una explicación completa y sincera de sus fracasos, leyendo una declaración preparada por mi equipo. Era una confesión disfrazada de comunicado de prensa corporativo. Tenía una elección: humillación pública o prisión federal. José le presentó la oferta a un Carlos ojeroso y derrotado. En el momento en que escuchó que podía evitar la prisión y marcharse con millones, un atisbo de la vieja arrogancia regresó. Vio una vía de escape, una forma de darle la vuelta. Podría reconstruirse. ¿Tiene que leer una declaración?, preguntó su abogado, frunciendo el ceño ante la cláusula. Una formalidad, dijo José con suavidad, mostrándole una versión muy censurada. El texto final se proporcionará en el teleprompter. Cegado por la codicia y la desesperación, a Carlos no le importó un discurso aburrido. «Bien, lo que sea. ¿Dónde firmo?», espetó. Garabateó su firma, sellando su propio destino. La rueda de prensa se programó para 2 días después en el atrio de la Torre García. Mientras los medios se agitaban en un frenesí, yo trabajaba en silencio. David Mora y yo creamos un nuevo plan de negocios ético para la empresa reestructurada, que sería rebautizada como el Grupo Kensington y Mora. Me reuní con líderes sindicales, garantizando empleos y restaurando las pensiones que Carlos había malversado. No solo estaba derribando, estaba construyendo. La mañana de la rueda de prensa, Ana Soto llegó a la casa. Parecía cansada pero aliviada mientras me entregaba una pequeña memoria USB. «Esto es lo último», dijo Ana. «Audio de él jactándose de cómo iba a destruirte, de que eras demasiado estúpida para haberle hecho firmar un buen prenupcial». Tomé la memoria. «Lo has hecho bien, Ana. Los fondos están en tu cuenta. Ve a tener una vida maravillosa». Mientras Ana se iba, José entró, sosteniendo un impresionante traje de poder de color rojo oscuro. Era mi armadura para la batalla final. «Es hora, María», dijo suavemente. Me puse de pie y me puse la chaqueta, mirando mi reflejo en la ventana. El fantasma tímido había desaparecido para siempre. En su lugar había una reina lista para reclamar su reino. «Vamos», dije. «Es hora de que el visionario del año dé su última actuación». El atrio de la Torre García era un circo mediático. Un bosque de micrófonos y cámaras apuntaba al podio, todos esperando el acto final. Carlos García subió al escenario, un fantasma con un traje a medida. El temblor en sus manos delató la presión aplastante bajo la que estaba mientras intentaba una sonrisa encantadora que salió como una mueca. Se paró en el podio, sus ojos encontraron el teleprompter. Comenzó a leer los tópicos corporativos estándar. Su confianza regresó momentáneamente. Esto era fácil. Podía darle la vuelta a esto. Luego el guión cambió. Esta asociación se ha vuelto necesaria debido a una serie de fallos catastróficos en el liderazgo por mi parte. Carlos se detuvo, su sangre helándose. Este no era el guión. Buscó a sus abogados, pero los vio en una conversación susurrada con José Ruiz, quien simplemente sonrió. Estaba atrapado. Había firmado un contrato legalmente vinculante. Si se detenía, el trato se cancelaría y todo el peso del libro se le vendría encima. El sudor perlaba su frente. Con una voz ahora tensa y temblorosa, continuó confesando todo. Estos fallos incluyen la tergiversación deliberada de los activos de la empresa y el cultivo de una cultura corporativa que priorizó la expansión imprudente sobre la responsabilidad fiscal. Una ola de murmullos recorrió la multitud.
Mi ambición me llevó a aprobar medidas de reducción de costos que podrían haber puesto en peligro la seguridad pública. Fui negligente en mi deber. Estaba leyendo su propio obituario corporativo. Justo cuando pensaba que la humillación no podía ser más profunda, un par de puertas se abrieron. Maria Kensington entró, una visión de poder con un traje carmesí flanqueada por David Mora. Las cámaras giraron del hombre roto en el escenario a la formidable mujer que lo había reemplazado. Caminó directamente al escenario y se paró a su lado, una presencia silenciosa y poderosa. El teleprompter le dio a Carlos sus últimas líneas devastadoras. Y así, con efecto inmediato, renuncio como CEO. Dejo la empresa en las capaces manos de su nuevo liderazgo. Cuando terminó, el logotipo de García Holdings en la pantalla detrás de él se disolvió, reemplazado por un nuevo y elegante diseño. Grupo Kensington y Mora. Me adelanté a los micrófonos, mi voz fuerte y clara. Gracias, Carlos, por tu sinceridad. Comencé, la ironía afilada como un cristal. El grupo Kensington y Mora está comprometido con una nueva era de integridad. Nuestro primer acto será detener el proyecto de la Torre Horizonte y llevar a cabo una auditoría estructural independiente completa. No construiremos un monumento al ego sobre una base de mentiras. Miré directamente a la prensa. Ha habido mucha especulación sobre mi vida personal. Permítanme ser clara. Mi historia no es la de una mujer despechada. Es la historia de una mujer que ha recuperado lo que es suyo. Durante demasiado tiempo, mis contribuciones se hicieron en las sombras. Hoy, simplemente estoy saliendo a la luz. De repente, un archivo de audio sonó por el sistema de megafonía del atrio. La voz de Carlos, granulada e inconfundible, de la grabación de Ana. La voy a destruir, la dejaré sin nada. Era demasiado estúpida para haberme hecho firmar un prenupcial decente. Fue el último clavo en su ataúd. El último rastro de simpatía pública se desvaneció. Dejé que la grabación sonara unos segundos más antes de indicar que se cortara. Miré el cascarón vacío del hombre a mi lado, sin sentir odio, sino una tranquila y definitiva sensación de cierre. Me incliné hacia el micrófono para mis últimas palabras. Algunos hombres creen que el lugar de una mujer está en su sombra. Se equivocan. Su lugar está en el trono. Me di la vuelta y me bajé del escenario con David, dejando a Carlos solo en el brillo cegador de los flashes de las cámaras. Su imperio se había ido, su nombre deshonrado. Había intentado humillar públicamente a su esposa y, en cambio, había orquestado su propia y espectacular autodestrucción. Mientras caminaba hacia mi nuevo futuro, no miré atrás ni una sola vez. Así terminó el reinado de Carlos García, no con una explosión, sino con una confesión forzada y humillante. Aprendió por las malas que la persona que más subestimas puede ser a menudo la que tiene todas las cartas. ¿Y hoy qué? Pues, no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces, me pregunto qué habría sido de María García si no hubiera tenido que convertirme en M. Kensington. Si hubiera podido tener una vida más sencilla. Es complicado. La victoria tiene su propio precio, ¿sabes? No todo es tan claro, ni tan blanco y negro como lo pintan en las películas. No hay finales perfectos, hay decisiones. Y luego, tienes que vivir con ellas. ¿Era esto lo que quería o lo que necesitaba hacer? Probablemente un poco de ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es sencillo, nada es perfecto, pero es mi vida y la he Look at the I can look at the stats after. And I can tell you. The Centaur just having a free ass game.
courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. Ah, no. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under siege. Crash, help me. Your top tower is being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. It has not come off. Very nice. As you say. Your top tower is being attacked. I have to go. Let them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Your top tower is being attacked. Your middle tower is being attacked. That guy's had time of his life. Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack.
This should be interesting. Oh, I got that kill. Your middle tower is being attacked. Nice. What is Axe build? Ooh, cold. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going Axe build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.